Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios en mi vida. Una antigua fábula comenta que en un viaje largo iba un ancianito, un niño, y llevaban jalado un burrito. Iban caminando los dos y jalando al burrito cuando llegaron al primer pueblo. Y toda la gente, cuando se les quedó viendo, dijeron: ¡ay, pero qué hombre más insensato teniendo un burro y no se sube sobre él! El viejito, cuando lo vio, se subió al burro y el niño iba caminando adelante y el viejito sentado sobre el burro. Llegaron a otro pueblo y la gente se les quedó viendo, y cuando se dieron cuenta de eso, pero qué anciano más cruel es sentado sobre el burro cuando el niño va caminando adelante. Entonces el hombre se bajó rápido del burro, subió al niño al burro y se siguieron caminando. Así fueron caminando, llegaron a otro pueblo. Entonces la gente, cuando se fijaron en eso, principiaron a decir: pero qué niño más holgazán él sentado cómodamente sobre el burro cuando el pobre ancianito va caminando adelante. Entonces el anciano optó porque los dos se subieran al burro, y ahí van caminando los dos sentados sobre aquel burro cuando llegaron a otro pueblo, y la gente se les quedó viendo y dijo: qué crueldad la de esos. Los dos van sentados sobre el burro y el pobre burrito tiene que estarlos aguantando. ¿Saben? Al final de la historia se cuenta que el pobre anciano fue visto llevando sobre sus hombros al burro. Hermanos, no podemos agradar a todo el mundo. Qué difícil es agradar y complacer a todas las personas. Y si usted va a intentar agradar a todas las personas, usted va a encontrarse en un momento en que usted va a llevar una carga pesada sobre usted. Ahora, van a abundar consejeros en nuestra vida, jóvenes. Ustedes son la bendición de nuestra iglesia. Ver tanto joven en la iglesia es una de las cosas que a mí me emociona y me motiva tanto, sin estar menospreciando a los adultos que damos la formalidad también a la iglesia. Pero hermano, usted constantemente en la vida, en todas las áreas, va a encontrar consejeros gratuitos, va a encontrar buenos consejos en las personas. Pero considero yo que usted y yo vamos a necesitar mucho que el Señor nos dé sabiduría para distinguir los consejos. El Señor nos tiene que dar sabiduría para vivir. ¿Qué es sabiduría? Y hermanos, simplemente voy a decir que sabiduría es práctica. Sabiduría es actuar en base a la dirección de Dios. Esto va a ser para mí sabiduría. Sabiduría va a ser vivir y enfrentar la vida tomando toda la armadura de Dios, para utilizar los pasajes que la sierva de Dios utilizó la semana pasada. Sabiduría de Dios en mi vida. Usted sabe ya la historia de este pasaje. Murió el gran rey Salomón. Después de 40 años de gobernar al Reino Unido de Israel, aquel hombre que había tenido una opulencia, aquel hombre que había llegado al esplendor de las letras especialmente, aquel hombre que había llegado a tener a Israel como el imperio más grande o como el dominio más grande, el reino especial de Dios. Ahora murió Salomón y ahora va a subir al puesto su hijo Roboam. Y miren, hermanos, cuando Roboam sube al puesto, principia a recibir reacciones. Aquel hombre tiene que tomar decisiones inmediatas. Aquel hombre tiene que meditar rápidamente porque principia a recibir presiones en su nuevo puesto. Hermano, cuando yo me ponía a estudiar a este hombre Roboam, decía: estas son las mismas presiones, las mismas tensiones que usted y que yo constantemente, todos los días estamos recibiendo. Presiones por todos lados. Nos presionan en el trabajo, nos presionan en la iglesia, estamos presionados en el hogar, estamos recibiendo presiones por todos lados y tenemos que actuar sabiamente en base a esas presiones. ¿Cuántos problemas vienen a nuestra vida y nosotros tenemos que actuar adecuadamente? ¿Qué pasó aquí?
el pueblo se acercó a Roboam y le dijo, mire, es que, ¿sabe usted lo que pasó? Que para sostener ese reino lleno de esplendor que tenía Salomón, el pueblo fue obligado a pagar muchos impuestos. Tenían que pagar una gran cantidad de impuestos para mantener el esplendor de la gloria del reino de Salomón. Y el pueblo estaba cansado. Y ahora que Salomón murió, el pueblo mira una esperanza en el hijo que viene como heredero. Dicen, vamos a pedirle a este hijo que baje los impuestos. Estamos cansados de tanto impuesto, de tanta presión que hemos recibido. Y ahora se acercan al nuevo rey para solicitarle que aquel rey haga la rebaja de los impuestos. Hermanos, cuando yo analizo a este rey, quiero que se fijen conmigo. Él principia a dar pasos llenos de sabiduría. Aquel hombre principia a tomar decisiones correctas, pero más adelante se va desviando hasta que finalmente las decisiones que tomó le llevaron a recibir consecuencias serias que nunca se pudieron solventar. Yo quiero hablar de sabiduría esta mañana, de la forma de actuar de usted y mía en base o dirigidos por la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en mi vida. En primer lugar, hablemos de la sabiduría para aceptar observaciones. Ya vieron los primeros 4 versículos, dice que se murió Salomón y ahora el pueblo de Israel viene y se acercan a Salomón para solicitarle. Pero ¿qué fue lo primero que le dijeron? Y hermanos, fue drástico. Le dijeron, fíjate que cuando tu padre vivía en esta tierra, tu padre nos oprimió, tu padre nos estaba explotando con mucho impuesto, estamos cansados de tanta presión que hemos recibido de parte de tu padre. Ay, hermanos, qué difícil es aceptar observaciones. Jóvenes que me escuchan, no es cierto que cuando el papá y la mamá les quieren hablar, ya todos van indispuestos. Mi hijo, vení para acá. Ya sé que me van a ver, ya me va a regañar, ya, ¿qué manda? Ya están. Hay indisposición, no es cierto. Ya inmediatamente, desde que nos llaman, estamos indispuestos para ir a aceptar las observaciones. Hermanos, ¿qué nos cuesta escuchar? De veras, lo digo de corazón, y ayer lo estuve yo practicando, y me empecé a reír y empecé a sentirme mal. Don Virgilio me tomó aquí, vine a felicitar a mi hermano Marlon porque cumplió como 37 años de vida ayer, lo felicitamos por eso, aprovechamos. Estaba yo platicando ahí cuando me dijo, don Virgilio, quiero hablar con usted. Y cada vez que don Virgilio me hablaba, sí, don Virgilio, y yo le contestaba. Y después empecé a pensar, bueno, no estoy dejando hablar a este señor. Claro que si lo dejo hablar me habla 2 horas también, ¿verdad? Pero no lo dejaba hablar. Sí, don Virgilio, pero tal cosa, don Virgilio. Y él me contestaba, sí, pero tal cosa. Y así estuve. No estoy acostumbrado a dejar hablar, no dejé hablar a don Virgilio ayer. Después empecé a sentirme mal, porque de veras estoy enseñando esto. ¿Cómo nos cuesta aprender a escuchar? ¿Cómo nos cuesta escuchar solamente? Saben, estaba leyendo esta semana de Charles Swindoll. Charles Swindoll es un gran siervo de Dios y un escritor, pero soberbio, hermanos. Un escritor que vale la pena leer sus 5 libros, por lo menos que yo conozco en español de él. Un hombre que escribió, por ejemplo, Pásame otro ladrillo, 3 pasos para adelante, 2 para atrás, decidió a servir, como algo así. Desafío a servir, excelente. Lean a este hombre. Pues él dice que estaba leyendo en el periódico, un periódico de Estados Unidos, y leyó en uno de los anuncios a un hombre que decía, por $5 yo le escucho media hora. Y empezó a reírse de eso, ¿verdad? Y dice, pero este es cómico, ¿qué? Un hombre que se ofrece escuchar a la gente por $5 durante 30 minutos. Y dice que fue a averiguar y que principió a investigar a ver si era cierto. Aquel hombre recibía 20 llamadas diarias de personas que querían irle a comentar cualquier cosa, pero que hubiera alguien que media hora les pudiera escuchar. Hermanos, no estamos acostumbrados nosotros a escuchar. Hable, por ejemplo, y usted lo va a analizar, no sé si le ha pasado.
yo estoy enfermo en este momento y voy a quejarme con hermano. Ay, fíjese hermano que como no aguanto el dolor del hombro. Ah, hermano, pero a mí me duele el hombro y me pasa para acá. Y el otro al que yo le estoy contando mi problema resulta que tiene problemas más grandes que yo. Ay, fíjese hermano, pero también mi rodilla. A mí me duelen las dos rodillas. Y yo tengo un dolor de pie. A mí me duelen los dos pies y me duelen las manos. Y resulta que usted que iba a quejarse y a compartir, usted resulta teniendo que ser el oyente de aquella persona, porque hermanos, no hemos aprendido a escuchar. Estamos queriendo siempre meternos, siempre queremos poner objeciones. Nos están especialmente cuando nos llaman para llamarnos la atención, cuando nos llaman para recriminarnos o para reclamarnos algo, mucho menos vamos a aceptar. No queremos escuchar consejo. Roboam permitió que llegara aquella gente y dije, fíjate, tu padre nos oprimió, ya estamos cansados. Hermanos, se necesitaba mucha sabiduría de aquel hombre para aceptar observaciones. Que esta mañana usted venga, mi hermano Jorge, usted tiene una serie de defectos que ni se los ha visto y principien a señalarnos. Posiblemente ponemos en disciplina a varios de los que digan eso. Es que no estamos dispuestos a aceptar, hermanos. No estamos dispuestos a escuchar. Y hermanos, yo quiero decir algo muy importante. También no solamente tenemos que tener sabiduría para estar aceptando las observaciones, sino debemos de pedirle al Señor sabiduría para cambiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado? A mí me hacen observaciones, bueno, esta señora me lo dijo, pues ahí que se quede con ella, ya le escuché por educación, pero yo no cambio. ¿Cuántas veces hemos oído, no lo ha dicho usted, a mí me criaron así mis padres, así soy yo? Ay, hermano, amigo, usted debería aprender a cambiar. A mí me criaron mis padres de esta manera, me decía un amigo, así voy a criar a mis hijos. Pero es que sus padres lo criaron mal, Señor. Sí, pero así voy a criar a mis hijos. En la religión que mis padres me guiaron, en esa religión me muero. Pero si sus padres se fueron al infierno, usted también se va a ir al infierno, porque no tiene sabiduría para analizar y para discernir. Ah, cuánta sabiduría necesitamos todos, cada uno de nosotros, para poder aceptar observaciones, que alguien venga y nos recrimine. Tu padre nos explotó, estamos cansados ya de lo que pasó. Y hermanos, yo quiero pedirles a ustedes que le solicitemos al Señor que Él nos dé mucha sabiduría para que aceptemos las observaciones, máxime cuando alguien nos llama la atención para reclamarnos o para hacernos que reconozcamos alguno de nuestros errores. Es lo que he estado diciendo. Muchas veces los jóvenes, cuando son llamados por los adultos, algún adulto quiere llamar a un joven, no, ya sé que este señor me va a decir cosas que a mí no me convienen, ya sé que este señor está fuera del ambiente mío, él está en otro ambiente, es un ambiente anticuado, ¿qué me va a decir? De plano me va a decir algo inadecuado, no, y hay un choque entre la juventud y los adultos. ¿Por qué? Porque los jóvenes están prejuiciados muchas veces contra el consejo de los adultos y contra el consejo de los padres. La sabiduría de Dios en mi vida. Primero, sabiduría para aceptar observaciones. Roboam lo hizo, fíjense. Siendo el rey, aceptó lo que le decían de su padre. Pero en segundo lugar, sabiduría para controlar mis emociones. Miren el versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Hermanos, somos seres emocionales. Usted y yo somos seres emocionales. El que habla, muchas de las personas que tienen que exponer algo, tiene que llegarle también a las emociones del individuo. El problema es que muchas veces cuando tomamos decisiones solamente emocionales, se quedan en emociones. Y cuando esas emociones se acaban, se acabó también la decisión. Pero cuando usted y yo, que somos seres emocionales, podemos canalizar bien nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que tomar parte, tienen que tomar juego en todas las decisiones que tomamos. Cuando nuestras decisiones son bien canalizadas, entonces vamos a ser realizados, vamos a poder cumplir adecuadamente con lo que sucede o con lo que se nos exige. ¿Qué pasó con Roboam? Le acaban de decir una observación sumamente seria.
Tu padre fue un explotador. Tu padre nos oprimió para mantener un esplendor, para tener las 1000 mujeres que él tuvo. Tu padre nos sacó mucho impuesto. Estamos cansados de eso. Y aquel hombre toma otra decisión muy importante. Deme en 3 días, pues. ¿Saben qué hubiera hecho este rey? Principio a ponerse furioso en un momento dado. Mi padre se acaba de morir, ni siquiera respetan que se acaba de morir el gran rey Salomón. Manden a matar a estos. Pero hermanos, aquel hombre pudo controlar sus emociones. Y aquel hombre pudo decirle a las personas, vengan dentro de 3 días. Hermanos, qué difícil es controlar las emociones. Yo les quiero dar un ejemplo. No sé si con esto voy a pecar. Jóvenes, hombres y mujeres, esposos, cuando estén hablando con su esposa y estén discutiendo, nunca le han dicho ustedes a su esposa o a su esposo, igual que tu mamá eres. Nunca le han dicho. Ay, hermanos, ahí les salta el problema. Igual que tu mamá. Y principia a defenderse. ¿Cómo que soy igual que mi mamá? ¿Por qué? Porque está pensando que le estamos diciendo, sos igual que tu mamá en todos los defectos que ella tenía, los trajiste al hogar. Y principian los problemas. Ahí cómo es de importante Proverbios 15:1, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué importante es pedirle a Dios que nos dé sabiduría para aceptar todas las observaciones que se nos hagan. Les hemos indicado muchas veces a ustedes, hermanos, que como iglesia, ustedes tienen la obligación de hacerle ver a su pastor, a los líderes de la iglesia, en qué error están cayendo para que podamos enmendarlos. Ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo y nosotros debemos de solicitar a Dios sabiduría para aceptar las observaciones. Pero también necesitamos sabiduría, hermanos, para controlar nuestras emociones. Pidámosle al Señor que Él nos ayude. ¿Cuántos de ustedes cuando reciben una noticia inadecuada, cuántos de ustedes cuando se les llama la atención pueden reaccionar adecuadamente, pueden controlarse? ¿Cuántos de ustedes a veces no necesitan ni siquiera estar contando? Hay que contar de 1 a 10 antes de que yo explote. 1, 2, 3, 4, 5. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la sabiduría de Dios para que aún en cosas difíciles y serias podamos controlar nuestras emociones? El Señor nos puede dar esa sabiduría. Yo les quiero pedir a ustedes que le pidan al Señor eso, porque cuántas veces por falta de sabiduría decimos palabras extras, palabras inadecuadas que después llevan tanto problema. Cuántas veces vienen problemas que nosotros creamos por nuestra falta de sabiduría. La sabiduría de Dios en mi vida. Primero, sabiduría para aceptar observaciones, que nos digan los comentarios. Segundo, sabiduría para controlar mis emociones. Tercero, sabiduría para orientar mis decisiones. Miren el versículo 6. Entonces el rey Roboam, después de que les dijo 3 días de plazo, pidió consejo. Miren qué preciosa expresión. Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Aquel hombre había dado ya 2 pasos adecuados, llenos de sabiduría. Primero, aceptar las observaciones. Segundo, aunque no estaba muy bien lo que le estaban diciendo, no era muy agradable, aquel hombre pudo controlar sus emociones. Pero ahora, aquel hombre tiene que dar el siguiente paso: buscar personas que orienten sus decisiones, buscar consejeros. Hermanos, cuán importante es tener consejeros, buscar buenos consejeros, porque usted va a resultar llevando una carga pesada sobre usted. Necesitamos buscar consejeros. Aquí busca, dice, a los ancianos de la iglesia, a los ancianos del pueblo. Cuando se habla de ancianos, quiero que recuerde usted que se está hablando de gente con experiencia, de gente llena de madurez. Yo les digo muchas veces a mis alumnos, yo les puedo aconsejar a ustedes. Yo les llamo a que me busquen para darles consejo a muchos de mis muchachos. Y les digo, no es porque yo sepa mucho. Muchos de ustedes van a saber más que yo. Solo una cosa,
porque soy más viejo que ustedes, por eso puedo aconsejarles, porque tengo más experiencia, porque tal vez yo ya pasé por ese tiempo de vida que ustedes están pasando, yo ya tuve tal vez las experiencias negativas, yo puedo aconsejarles por experiencia. Aquel hombre se acerca a los ancianos y un buen paso, pero ya va prejuiciado. A ver qué me dicen estos. Les voy a consultar, eran los consejeros de mi padre, ya están caducos, ya están pasados. A ver qué aconsejan ustedes. Y el versículo 7 es importante, le dice, mira, hay que servir. Si tú como rey le sirves, esta gente te va a servir siempre. Pero le pareció absurdo, y este es el principio de la Biblia. Hermanos, amigos que están aquí con nosotros, este es el principio de la Biblia. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 10:45. Yo, fíjense, el Hijo de Dios, Dios mismo, yo he venido a esta tierra para servir y no para que me sirvan. Y esta es una expresión, hermano, que si usted aprende a servir a los demás, usted después va a ser servido. Hermano, el principio es que usted y yo seamos servidores. El principio es que usted y yo nos humillemos. Pero para llegar a ser servidor y a humillarse, usted en primer lugar tiene que humillarse delante de Jesucristo. Tiene que buscar a Jesucristo. Si usted demanda sabiduría, si usted quiere sabiduría para vivir en su hogar, para vivir en todos los ambientes que necesita, usted necesita buscar a Jesucristo en primer lugar para que en relación a ese Jesucristo, Él pueda darle la sabiduría que usted necesita. Aquel hombre, cuando recibió el consejo de los ancianos y le dijeron, hay que servir, dijo, no, esto no es conmigo, mejor voy a buscar a mis amigos. Y aquel hombre dice que llama a sus amigos, y aquí principia lamentablemente el fracaso de aquel hombre que estaba dando pasos adecuados. Oyó atentamente, controló sus emociones, buscó consejeros, pero ahora principió a torcerse, buscó a sus amigos. Hermanos, ¿cuánta influencia recibimos nosotros exterior? De personas que nos hablan. ¿Cuánta influencia recibe usted de la televisión? Hermanos, es increíble. Nosotros usamos los productos que nos anuncian en la televisión. Nuestros niños están actuando inadecuadamente en base al Chavo del 8, con todas sus malacrianzas, con todas las imprudencias y obscenidades que dice el Chavo del 8. Así están actuando nuestros hijos. Y nosotros felices con el Chavo del 8. Hermanos, estamos recibiendo tanta influencia de la televisión que ni siquiera nosotros lo estamos imaginando. Miren, esta semana me pasó algo. Estaba yo en mi clase estaba dando mi clase de Biblia y me tocó predicar enseñar sobre Apocalipsis a los muchachos, porque estábamos haciendo un estudio sobre todos los libros de la Biblia. Entonces, platicando, les digo yo, miren, en este capítulo 6, porque estábamos dando un vistazo, el primer jinete de los 4 caballos que se ven ahí, va montado en un caballo blanco, es el anticristo. Y estoy convencido, es el anticristo, no es Cristo. Pareciera por lo blanco y todo que es Cristo. Cristo aparece hasta en el Apocalipsis 19. Así que convencido es el Señor Jesucristo. Y seguimos hablando de todo. Estaban esperando a la siguiente clase. Y cuando yo llegué, ni buenos días, me dijeron, profe, usted dijo que el jinete del caballo blanco era Cristo y usted está equivocado. Usted decía que era el anticristo, usted está equivocado, es Cristo. Pero ¿cómo? Y varios se me acercaron así como diciendo, me está engañando. Entonces después le digo, no, es el anticristo. Miren lo que sigue. Trae guerra, trae hambre, trae mortandad. Cristo no puede crear eso. No, pero ¿por qué lo dicen? Aquí está. Y cabal todos sonriendo, como diciendo, ya lo agarramos. Me enseñaron un libro, aquí en este libro dice. ¿Cómo los libros pueden influenciarnos? Ay, hermano, nunca lea a un señor que se llama José María Vargas Vila, porque ese señor le va a decir a usted que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y usted se va a ir a matar si se deja influenciar por don José María Vargas Vila. ¿Cómo tenemos que aprender a buscar que las influencias que recibimos sean adecuadas y positivas? Si no, nos van a hundir. Entonces le digo, ¿quién escribió ese libro? Era un libro rojito. Con eso se lo digo. Y letras doradas. Libros rojos y libros verdes con letras doradas.
sin nombre de autor, herejes. Yo los tiro, con todo respeto. ¿Quién los escribió? Y ahí por ahí escondidito decía Watchtower, la torre del vigía, testigo de Jehová. Digo, estos señores se están riendo de Cristo. Están equivocados ellos, no yo. ¿Y cómo me costó decirles a los muchachos que tuvieran cuidado de la lectura que estaban leyendo? Porque están siendo influenciados, hermanos. Ay, hermanos, necesitamos buscar consejeros. Pero aquel Roboam, en lugar de buscar la sabiduría, la experiencia, la madurez espiritual, buscó a sus compañeros. ¿Qué dicen ustedes? Mira, deciles que tu dedo meñique es más gordo que toda la espalda de tu papá. Sí, ¿qué les parece? Y decirles que si tu papá les pegó con leño, vos los vas a castigar con alacranes para que los piquen y que les duela. O sea que se va a duplicar la carga. Si sos débil, si sos frágil hoy con el pueblo se va a aprovechar de ti y no te van a gobernar. Es cierto. Cabal, lo que es, los viejos no tenían razón. El consejo, mis amigos, que adecuado. Eso es lo que yo voy a hacer. Hermanos, yo le suplico a usted que piense, por favor. Lamentablemente, Roboam, por seguir el consejo de sus amigos, principió un camino de fracaso que nunca se pudo resolver, que no se pudo arreglar. Yo quiero pedirles a ustedes, pidámosle al Señor sabiduría. Hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Yo ruego y he orado mucho al Señor que esta mañana Dios le esté hablando a usted por el mensaje. Que Dios le esté hablando a usted porque todos necesitamos sabiduría. Buscar a Jesucristo, permitir que Cristo limpie nuestros pecados, controle nuestra vida y que Él principie a derramar en nosotros sabiduría para poder actuar en todas las áreas de nuestra vida. Dios le habla a través de la oración. Dios le habla a través de las circunstancias que pasen en su vida. Van a pasar accidentes, problemas, enfermedades, todo lo que pase, Dios le va a hablar por eso. Pero sabe, Dios nos va a hablar también a través de buenos consejeros. A través de un consejo adecuado, Dios le va a poder hablar a usted. Por eso es que necesitamos tanta sabiduría para orientar nuestras decisiones, para buscar consejeros calificados. Solicitémoslo al Señor. La sabiduría de Dios en mi vida. Hemos hablado de 3 cosas: sabiduría para aceptar observaciones, sabiduría para controlar mis emociones, sabiduría para orientar mis decisiones, es decir, consejeros adecuados. En cuarto lugar, necesitamos sabiduría para ordenar nuestras actuaciones. Versículos 12 al 14. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey le respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Aquí principió el problema. Todo el pueblo tenía esperanzas. Fíjense en esto. El pueblo había visto en Roboam que había dado ya 2 pasos, un tercer paso lleno de sabiduría. Pudo atenderles, pudo controlar sus emociones, buscó consejeros en primer lugar calificados. El pueblo tenía mucha esperanza de que aquel rey actuara lleno de sabiduría. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando el pueblo llegó, el rey les contestó en una forma dura y en una forma fatua, hermanos. El versículo 13 dice que les contestó ásperamente, duramente, como sus amigos se lo habían dicho. Y dice que dejó el consejo de los ancianos, o sea que actuó en una forma tonta, en una forma fatua, porque no se dejó guiar por el consejo de la sabiduría, sino que se dejó guiar por el impulso. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 14. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Esa fue la respuesta. ¿Cuántos de nosotros no buscamos consejo? Porque sabemos que nos van a regañar. Jóvenes que están aquí presentes, yo les quiero pedir, busquen un consejero, busquen a alguien que les ayude, que les oriente, pero que sea calificado. No busquen a sus amigos. Yo no estoy menospreciando, aquí apreciamos mucho la juventud y nosotros les estamos diciendo que aquí en la iglesia todos tenemos nuestro lugar.
Estaba hablando con un anciano de la iglesia esta semana y cómo me gustó una de sus expresiones. Ya la voy a mencionar, pero estamos diciendo, los jóvenes en la iglesia son importantísimos. Hermanos, los jóvenes son la vida de la iglesia, son la vitalidad, son la energía, son el entusiasmo de esta iglesia. Todos ustedes jóvenes, hombres y señoritas y mujeres, todos son la alegría de esta iglesia. Pero el hermano anciano me decía, ¿cuánto joven llega solo a la iglesia y sus papás los dejan ir? Porque habemos adultos ahí que estamos dando la seriedad de la iglesia. Y es cierto, hermanos, si solo hubiera jóvenes y señoritas, podría ser que si no hay alguien que los orientara bien, esto se prestara a un desorden. Pero hay adultos, hay familias completas que dan cierta seriedad a la iglesia. Todos ocupamos nuestro lugar. Los niños están allá con su pastor en este momento, aprendiendo. Ellos van a sostener más adelante la iglesia cuando ustedes jóvenes lleguen adultos. Hermanos, necesitamos de todos, pero todos en su lugar. Los jóvenes para dar vida, para dar alegría, para dar entusiasmo, para empujar la iglesia. Los adultos para dar la sabiduría, para dar el consejo adecuado, para ser ejemplo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos entonces que el Señor nos dé sabiduría para ordenar nuestras actuaciones? Y lamentablemente Roboam contestó al pueblo de esa manera, y ahora viene el quinto y último punto, que es el fracaso. Necesitamos sabiduría, hermanos, para evitar las frustraciones. Miren el versículo 15. No oyó el rey al pueblo. Qué triste, hermano. Qué frustración, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Roboam se sentía muy seguro. ¿Sabe? Hay muchas personas que están seguras en lo que tienen. ¿A cuántas personas les hemos hablado y dicen, no, mire, eso de religión, eso de Cristo, cuando yo llegue ya viejo, cuando yo ya no tenga nada que hacer, entonces voy a buscar a Jesucristo? Ay, qué falta de sabiduría. Mire, cuando ya no tenga yo lo que vale, y es lo que estaba hablando don Virgilio, lo que vale es lo que uno tiene. Si usted tiene dinero, si usted tiene comodidad, si usted es una persona realizada, si usted tiene muchas amistades, si usted tiene una carrera universitaria, usted sí vale. Pero eso de estar metido en la iglesia con una Biblia, eso es de gente ignorante. Los que necesitan de Dios, los que han fracasado, los fracasados, esos que busquen a Dios. Qué falta de sabiduría. Hermanos, aquel hombre se sentía muy seguro. Ya les corrí, ya les demostré quién es el que manda aquí. Mis amigos me dijeron cómo debería de actuar y así actué. Qué bueno. Pero ¿saben una cosa? El reino de Israel se componía de 12 departamentos, 12 tribus. Y cuando aquel hombre actuó equivocadamente, ahora vino la frustración después. El rey, el hijo de Salomón, se quedó con 2 departamentos. Y los otros 10 se rebelaron contra él. Y de aquí en adelante usted estudia la Biblia, ya lo sabe usted, principiamos a ver el reino del norte, con Jeroboam, el enemigo de Salomón. Y el reino del sur, con Roboam, el falto de sabiduría, con Judá y Benjamín, 2 pueblecitos nada más. ¿Qué les parece a ustedes? Cuánta frustración ha de haber tenido este hombre. Cuánto se lamentaría de haber escuchado el consejo de sus amigos. Cuánto lamentaría aquel hombre que escuchó el consejo de los ancianos y sintió que ese consejo era absurdo, era anticuado, era caduco. Y ahora que mira los resultados, principia a lamentarse. No hubo solución, hermanos. El reino del norte pasó años, hasta que fue destruido por Asiria completamente. El reino del sur fue a terminar por allá por Babilonia, regresaron, un pueblo acabado, hermanos. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría de un hombre. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿cómo está usted en su sabiduría? ¿Es usted de las personas que está actuando con sabiduría? Ay, hermanos, cuando a mí me llama la atención, cuando a mí me dicen mis cosas malas, cómo me molesta. Es que a mí no me gusta que me digan lo malo que soy, los errores que estoy cometiendo.
Hermano, usted necesita sabiduría de Dios para escuchar, para controlarse, para buscar consejeros, para sus actuaciones y para evitar las frustraciones después. Que Dios nos ayude a vivir en sabiduría. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir esa vida que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.